Buenas tardes, hermanos. Dios los continúe llenando de bendición. Quiero testificar que Dios en su santa profecía me decía que no tenía por qué angustiarme ni entristecerme, porque Él me iba a estar guardando y iba a estar supliendo todas mis necesidades, que Él estaría proveyendo aquellos dineros y que no me permitiría quedar en vergüenza. También el Señor me decía que Él le había puesto pruebas a aquel varón y que lo seguiría probando porque Él había desconfiado de Dios, pero que no me preocupara porque por amor a mí tendría misericordia de Él. Y fue así, hermanos, que como a finales de enero mi esposo perdió el empleo. Con los dineros que le dieron pudimos vivir algunos días. Él fue diligente enviando su hoja de vida, pero de ninguna empresa lo llamaron. Yo, como todo ser humano, me angustié, pues se acercaba el pago de arriendo, servicios y los alimentos comenzaban a escasear. En medio de mi angustia recordaba la promesa de Dios y le oraba. Y es así como mi esposo recibió una llamada donde le ofrecieron un empleo, pero le tocaba actualizar unos documentos y realizarse unos exámenes en Bogotá, y no teníamos los dineros para estos gastos. Le oramos a Dios y dejamos todo en sus manos. Y fue así como estos dineros llegaron a nuestras manos. Mi esposo consiguió el empleo. Pero, hermanos, cuando mi esposo viajó, yo quedé prácticamente sin mercado y sin dinero. Angustiada le oraba a Dios. Y fue así como una mañana Dios se manifestó en mi vida. Recibí una llamada de mi madre diciéndome que me había consignado unos dineros. Fue tan maravilloso ver su misericordia y me sorprendí aún más cuando, como a la hora, mi hermano también me llamó y me dijo que él también me había consignado unos dineros. Comprendí la grandeza y el amor de Dios. Hermanos, como fue promesa de Dios que no me permitiría quedar en vergüenza con aquellas deudas, a mi esposo le realizaron el pago de esa semana y pude realizar yo el pago de arriendo y servicios. A pesar de la situación que pasamos a nivel mundial, hemos podido suplir nuestras necesidades, ya que hasta la puerta de mi casa han llegado mercados constantemente. Incluso nos ha permitido compartir con familia y vecinos. Es tan perfecta su palabra que hasta leche y galletas han llegado para mi bebé. Hemos podido cumplir con los pagos de nuestras obligaciones, como Dios profetizó por los labios de nuestra hermana María Luisa, que a sus hijos nada les faltaría. También quiero compartir que en la empresa donde mi esposo comenzó a laborar, manejan mucho personal. Cuando comenzó el aislamiento, decidieron enviarlos a todos para sus casas. Yo me angustié porque no había transporte y él no tenía dinero y estaría muy expuesto, ya que tendría que viajar desde Medellín hasta Guamal. Pero todos oramos, pidiéndole a Dios que lo guardara y le permitiera llegar con bien. Su viaje fue largo y complicado. Le tocó caminar por largos trayectos, pero Dios en su misericordia puso ayudadores en su camino y le permitió llegar a su hogar. Es tanto su poder y su amor que ha puesto dinero en una cuenta bancaria de mi esposo. Y mi madre, que aunque no asiste a la iglesia, pero es temerosa de Dios, me llamó hace algunos días feliz, diciéndome que mi hermano le había llevado a un mercado. Hermano, las palabras textuales de mi madre fue: mi hija, me trajo mercado como para un batallón. Estaba feliz, me hablaba de Dios, me decía que lo único que teníamos que hacer en estos momentos era orar. Hermanos, veo la promesa de Dios cumplida. Todo cuanto Él me ha prometido, el Señor me lo ha dado. Y esto lo quiero testificar para glorificar y enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Quiero dar un testimonio, quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios, que el Señor en su santa profecía me decía que orara mucho por los míos y por todos, porque vendrían dificultades grandes. Entonces, cuando vino todo eso del virus, yo pensé que esa era la dificultad que íbamos a tener, pero no fue así. Llegó el momento en que el miércoles,
el miércoles en la noche. Estábamos durmiendo a las 2 de la mañana cuando de repente se vino el río, una tormenta muy grande, y mi nuera estaba muy asustada. Ella se levantaba y lloraba, y entonces yo le decía que no tuviera miedo, que no era nada, que Dios nos guardaría siempre. Y entonces así fue, el Señor nos guardó. Se vino la tormenta, los vecinos se inundaron todos, pero a nosotros nada nos pasó, gracias a Dios. Todos, mi esposo, que intentó pasar porque quería ordeñar, no llegó muy cerca de la casa, pero no nos pasó nada. Todo lo había hablado el Señor y gracias a Dios nada nos pasó. El Señor ha cumplido su promesa. Todas las promesas que el Señor nos da, no las cumple. Aunque fue difícil, el río estaba terrible, pero mi esposo fue a montar a caballo para poder pasar y no pudo pasar, el río lo arrastró. Pues tampoco insistió, se devolvió. Y gracias a Dios no nos pasó nada, ni a mis nietas, ni a la nuera, ni a Hugo, ni a mí. Fue Dios quien nos guardó. En todas las casas se entró el agua, a nosotros no se nos entró el agua. Y he testificado para darle la gloria y la honra al Señor, que todo lo que promete lo cumple. Él es un Dios grande y de poder. Hermanos, Dios los bendiga. Testifico para la honra y gloria de mi Padre Celestial. Cuando empezó la pandemia del COVID-19, se cerraron las iglesias. Me sentí un poco desorientada y triste, pero llegó esa semana la alegría a mi corazón cuando se anunció que la hermana María Luisa iba a dar la predicación en vivo y en directo. Y esto me llenó de dicha, felicidad, y esperaba ese momento anhelado. Todo lo tenía listo. Yo me había arreglado como si me fuera para la iglesia, como si en ese momento la iglesia estuviera ahí, y mi celular lo tenía también listo, pero se me había olvidado que no tenía internet. Y empecé a orarle y a contarle al Señor la situación, y que anhelaba ese momento tan anhelado, que anhelaba ver a la hermana María Luisa, que anhelaba escuchar su voz, su enseñanza. Y así fue como de momento el celular se activó, de la nada se activó, y pude ver la enseñanza, y así Dios cumplió ese anhelo tan grande en mi corazón. Esto los testifico para honra y gloria de mi Padre Celestial. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartirles este testimonio donde Dios nos demuestra su grandeza y su poder. En días pasados, mi niña de 5 años comenzó a pedirme cosas que en el momento no le podía comprar, pues no cuento con el empleo y la obligación económica del hogar la lleva mi esposo. Él no puede darme dinero extra. Y mi niña me decía: mami, cuando tengas dinero me compras esto, me compras aquello. Yo me sentí muy triste y, como nuestra hermana María Luisa nos ha enseñado, me encerré en mi habitación a orar y a contarle a Dios mis tristezas. Luego de la oración me sentí muy fortalecida espiritualmente. Al otro día me contactó una hermana de la iglesia que es docente, la cual conocí hace 4 meses en el colegio de mi pequeña. En esa oportunidad ella me ofreció unos libros de actividades para que mi niña se preparara en lectura y escritura, pero nunca se logró la entrega por diferentes situaciones. Pero ella me escribió en estos días al WhatsApp preguntándome por la niña, y ella me dijo que tenía los libros prometidos, pero por causa de la cuarentena ella no podía salir, que fuera mi esposo por ellos si le era posible, y así él lo hizo. Él me los entregó y yo se los recibí y los guardé mientras seguía haciendo una labor que en ese momento estaba realizando. Pero en mi corazón sentía que debía revisarlos, y fue así que suspendí la actividad y revisé los libros. Uno de ellos tenía un sobre adherido a la solapa, y cuando me llamó la atención lo abrí. En el interior contenía un dinero y una nota que decía: hermana, Dios me puso este sentir, pregúntele a Él. Todo lo testifico para la gloria y la exaltación de nuestro Dios.